sábado, el 1 de mayo, a una charla sobre bosques nativos, sobre regulación de bosques nativos, y como decía Pedro, y un grupo de, en su grupo de pertenencia, veníamos hablando sobre la explicación de por qué era necesario dar una charla en relación a lo que se viene anunciando desde hace tiempo, que es una posible modificación de la ley de bosques nativos. Y como bien dice Pedro, el impulso para que la vayamos redondeando ahora es el anuncio que se hizo oficialmente a través del presidente de la Nación en la cumbre de líderes convocada por Biden en Estados Unidos, y en base a eso empezamos a preparar esta presentación, que viene siendo un tema que venimos trabajando un grupo de organizaciones hace ya casi un año, ¿no? A partir de los primeros indicios de que el gobierno iba a estar avanzando en esta línea. Les voy a compartir un PowerPoint, así vamos avanzando. A ver si ustedes me dicen si se ve bien. Perfecto. Sí, a ver, pero no me avanza, a ver si... Voy de nuevo porque no sé por qué no... A ver... Ahí estamos. Sí. Bueno, vamos a partir de lo que es la historia, un poquito breve de la historia de la Ley de Bosques. Como bien decía Pedro, una serie de organizaciones de la sociedad civil comenzamos a impulsar hacia fines de 2005, 2006, y que culminó con el tratamiento legislativo de la ley y la sanción de la ley 26.331. La ley fue sancionada en el año 2007, después de una campaña de más de 2 años, una campaña pública y una campaña de lo que se dice lobby político dentro del Congreso de la Nación, en el que se conjugaron una cantidad de factores que permitieron la sanción de la ley. Factores políticos y factores de movilización pública y presión social para que la ley pueda ser sancionada. La ley tuvo a principios, a sus inicios, una cierta resistencia por parte de algunos sectores productivos y de algunas provincias en las que se estaba dando la mayor tasa de deforestación en ese entonces, y que siguen siendo las provincias claves en materia de conservación de bosques, y había una alta presión por el elevado precio de los commodities en ese momento, y además una situación de emergencia forestal debido al avance de, sobre todo la frontera agropecuaria, sobre todo los bosques nativos del norte del país. Luego de una campaña larga y muy exitosa en términos de respuestas políticas hacia esa presión social, se sanciona en el 2006, se da la media sanción en la Cámara de Diputados. Era una ley que no contenía los fondos, lo remarco porque después vamos a volver sobre eso, no contenía un capítulo de fondos de conservación y de enriquecimiento de los bosques, que se incorporó ese capítulo una vez que pasó al Senado, básicamente por presión de los gobernadores y las provincias que se disponían a aceptar una ley de estas características, en tanto fueran compensados por rescindir a las posibilidades productivas que estaban dejando a partir de la conservación de ciertas áreas de bosques. Ese fondo fue una negociación plena entre gobernadores y gobierno nacional. Las organizaciones, incluso el monto que se asigna, el porcentaje del presupuesto nacional y el porcentaje de lo que es las exportaciones de productos que tengan origen agropecuario o forestal, que deben incorporarse a un fondo para el enriquecimiento de bosques, fue una negociación política entre los diferentes gobernadores de diferentes fuerzas políticas y con el gobierno nacional representado en esa instancia, básicamente por el líder de la Cámara de Senadores y por la Secretaría de Ambiente de la Nación.
La ley en 2007 se aprobó después de las elecciones presidenciales que se realizaron ese año, y recién en 2009 fue reglamentado, o sea, se perdieron prácticamente 2 años en la reglamentación de la ley. La reglamentación era resistida para no poner en marcha la ley, y también fue un suceso externo, que fue la luz en la localidad de Tartagal, lo que volvió a generar una mayor presión social sobre las autoridades políticas, y a partir de eso se emite el decreto reglamentario en el año 2009. Al salir el decreto reglamentario en el 2009, lo que generó es que la primera asignación presupuestaria para la ley de bosques estuviera recién en el 2010. ¿Sí? Entonces se pasó del 2007 al 2010 con un delay en lo que es la reglamentación y la implementación plena de la ley, y otro delay en lo que fue la asignación presupuestaria para los bosques nativos en el presupuesto nacional. Esa asignación presupuestaria desde sus inicios, si bien en el año 2010 se otorga el mayor porcentaje de fondos que se dio en toda la historia de la ley de bosques, fue solo de un 36% en ese momento. Que si lo vemos ahora, que tenemos un 4,6, etcétera, nos parece un montón, pero desde los inicios podemos decir que el fondo de la ley de bosques no fue sustanciado como exigía la misma norma. Otra cosa, volviendo para quizás, para tener en cuenta quiénes son los actores relacionados a la implementación de la ley, hay que aclarar, seguramente la mayoría lo sepamos, pero no está de más aclarar que la ley de bosques es una ley de presupuestos mínimos. Lo que significa que es una ley de presupuestos mínimos es que es una ley de base obligatoria para todas las jurisdicciones, para todo el país, y que las provincias pueden regular por encima de esa ley. Y no es una ley que las provincias deben adherir, sino que es una base obligatoria de cumplimiento. Y esto básicamente porque la Constitución Nacional les reconoce el dominio originario sobre los recursos a las provincias, pero al mismo tiempo le reconoce la potestad al gobierno nacional de dictar este tipo de normas de presupuestos mínimos para regular ambientalmente el territorio de una manera uniforme y para garantizar el derecho a un ambiente sano de todos los habitantes de la Argentina en igualdad de condiciones, tal como lo establece el artículo 41. Esto para tener en cuenta de la relación que va a existir durante toda la implementación de la norma de los diferentes actores, del Poder Ejecutivo Nacional y de los poderes ejecutivos provinciales, y además de otro organismo que toma relevancia a partir del sistema federal de gobierno que adopta la Argentina, que es el COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente, que fue creado previo a la reforma de la Constitución, pero que adopta una función esencial a la hora de coordinar políticas públicas en materia ambiental a nivel nacional. En el COFEMA están representados tanto el Poder Ejecutivo como las autoridades competentes en materia ambiental de cada una de las provincias. La ley de bosques, para hacer un resumen, las principales disposiciones que estableció es la obligatoriedad de hacer un ordenamiento territorial de bosques nativos en todas las provincias, en todas las jurisdicciones. Este ordenamiento ambiental de los bosques nativos tenía requisitos tales como cumplir en ese ordenamiento con las categorías de conservación que establecía la ley, que son las 3, la 1, la 2 y la 3, que se conocen como roja, amarilla y verde, que tienen que ver con los distintos grados de conservación de los bosques y además con la habilitación de diferentes tipos de actividades en cada una de ellas, o no habilitación, y además tenía que cumplir con un proceso participativo de la comunidad en la elaboración de ese ordenamiento territorial, y además cumplir con criterios de sustentabilidad para hacer ese ordenamiento que estaban introducidos en el anexo de la norma. Ese ordenamiento territorial, según la ley, se tiene que actualizar cada 5 años. ¿Sí? Después vamos a ver que eso no está ocurriendo. Además estableció, y que eso era algo importante, que quizás en este momento es algo que uno no pueda creer que se pueda volver a realizar, que es una moratoria en las actividades productivas y en la habilitación de desmonte, hasta tanto cada una de las jurisdicciones realizaran ese ordenamiento territorial. O sea, separaba toda actividad productiva en los bosques hasta que las provincias, las jurisdicciones pudieran ordenarlos, categorizarlos y aprobar su ordenamiento territorial.
el ordenamiento territorial también, para recibir los fondos, debía ser aprobado por ley provincial, lo que garantizaba otra instancia más de participación y un balance más político de las fuerzas políticas en cada una de las jurisdicciones. La ley además establece que en las áreas rojas, establece instrumentos de gestión. En las áreas rojas, en las que se permite el cambio de uso del suelo, es decir, las que se permite el desmonte, lo que se tiene que presentar es un plan, cómo se va a hacer ese cambio de uso del suelo, un estudio de impacto ambiental asociado y una audiencia pública para otorgar ese permiso. En las áreas rojas y amarillas, otros planes de manejo, en las áreas rojas planes de manejos de conservación, y en las áreas de amarillas, además de los planes de manejo de conservación, los planes de conservación, los planes de manejo. Cuando hablamos de zona roja, insisto, son zonas que se pueden hacer muy pocas actividades y el bosque tiene que permanecer intacto, y en las áreas amarillas son aquellas áreas en las que se puede intervenir con planes de manejo para una producción sostenible. Las dos últimas cuestiones que aporta la ley es el Plan Nacional de Protección de los Bosques Nativos y, por otro lado, el Fondo Nacional de Enriquecimiento y Conservación de los Bosques Nativos, que es el que yo les comentaba, que apareció en el debate en el Senado como producto de la disputa entre la nación y la provincia por el manejo de los recursos y la compensación por aquellos recursos que no se iban a utilizar. Vuelvo con las competencias para recordar que la Autoridad Nacional de Aplicación de la norma es el hoy Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que durante mucho tiempo y en ese momento era una Secretaría de Ambiente, que dependía de la Jefatura de Gabinete. La Autoridad Nacional de Aplicación tiene, entre otras funciones, aprobar los ordenamientos territoriales, realizar la asignación y el control de los fondos, y las autoridades locales fueron las encargadas de realizar el proceso de ordenamiento territorial de cada una de sus jurisdicciones. Luego de ello, el COFEMA adoptó una función de coordinación de resolución y emisión de resoluciones que coordinan todo lo que tiene que ver con la implementación de la ley para que pueda ser uniforme en todas las provincias. Si bien se escucha mucho y muy seguido que la ley de bosques no se aplica o la ley de bosques no sirvió, podemos decir que tiene una parte verdadera y una parte que no lo es. A pesar de todas las deficiencias que vamos a ir viendo en la aplicación de la ley 26.331 contribuyó a disminuir la tasa de deforestación. Esto está asociado claramente también a la baja en el precio internacional de las commodities. Pero no obstante, hubo una disminución muy significativa en lo que es la tasa de deforestación. En 2007 está el punto de comparación, estos son datos de la Secretaría del actual Ministerio. En 2007 se produjo un pico de ejecución y de entrega de permisos de deforestación, sobre todo en provincias como Salta, debido a la especulación de aquellos lugares que iban a quedar intangibles por la sanción de la ley. Es un pico en lo que es en la tasa de deforestación del país durante toda la historia, que después comienza a bajar significativamente. Además de esta disminución de la tasa de deforestación del 0,94% en 2007 al 0,32%, la ley de bosques comenzó a crear una institucionalidad que era inexistente hasta el momento en materia de bosques nativos, en relación a lo que es la conservación y el manejo sostenible de los bosques. No obstante, existiendo esa institucionalidad, hay todavía, podemos detectar todavía en el territorio, sobre todo en las provincias, en muchas de las provincias, una debilidad en lo que son las áreas que están destinadas a la ejecución de la ley o a la implementación de diferentes tipos de planes de conservación y de manejo de bosques, básicamente debido a la falta de presupuesto y a la falta de importancia política que se les atribuye a esas áreas. Generalmente son organismos de tercera o cuarta categoría, los que están, categoría jerárquica, lo que digo, los que están encargados de la ejecución de la ley. Y por último, lo que es importante también, y en el marco de lo que hablábamos al inicio,
es que sigue siendo, o que es el marco, junto con lo que puede ser la Ley 27.191 de energías renovables, o la 27.424 de generación distribuida, son de las pocas leyes marcos que tenemos en materia de mitigación de gases de efecto invernadero, de mitigación del cambio climático en la Argentina. Si uno ve los compromisos presentados por el país a lo largo de los 3 compromisos que se presentaron ante el Acuerdo de París, la Ley de Bosques es uno de los ejes mencionados junto con las leyes de renovables. Por lo tanto, es importante, ahí radica además la importancia de la validez de la Ley de Bosques, no solamente por lo que tiene que ver con la conservación de ecosistemas, sino también por el rol que cumplen los bosques en la mitigación del cambio climático. Acá vemos, básicamente para graficar la disminución de la tasa de deforestación, fue muy pronunciada hasta el 2014, en materia de deforestación. ¿Sí? La tasa de deforestación, no obstante, sigue siendo alta, bajó bruscamente desde el 94 hasta ahora. Entrando a lo que tiene que ver con ya la implementación, ¿sí? Vimos cuál es básicamente su origen, su trayectoria inicial, cuáles son sus componentes más importantes, quiénes son los actores que están involucrados en su implementación, y ahora vamos a ver cuáles son las falencias en lo que tiene que ver con la implementación de la Ley 26.331 en todos sus niveles, ¿sí? Porque, como mostramos, los actores involucrados en la ejecución de la ley son varios en diferentes niveles del Estado y en diferentes jurisdicciones, lo que hace que además la ley o la relación y la implementación sea un tanto más compleja. Hay, por lo menos, y lo que se viene en todo lo que venimos conversando, trabajando y publicando, desde las organizaciones hay 3 puntos principales o 3 ejes principales en los que se ven, ya sean falencias, ya sean falta de decisión, etc. Hay varias causas que son las que provocan que la ley no se implemente en su totalidad, y no es el texto de la ley. Y eso es lo que resalto como más importante, porque tiene que ver con la discusión de si reformar la ley o no reformar la ley. Las deficiencias que vamos a ir viendo no tienen que ver con el texto de la ley, con lo que dice la ley, sino cómo se está implementando la norma en el territorio. El primer tema, y que es el más conocido y que sale generalmente más en los medios, es lo que tiene que ver con el tema de asignación de fondos. ¿Cuáles son o cuánto es el monto que se asigna anualmente a través de la ley de presupuesto a la implementación de la ley de bosques, tanto para la ley en general como para el programa de bosques nativos? En primera instancia, y después lo vamos a ver en un cuadro, hay una insuficiente asignación presupuestaria. Durante los 11 años que empezaron a asignar, ¿se acuerdan que dijimos que empezó en 2010 la asignación de fondos? Durante todos esos años, los 11 años en que el Poder Ejecutivo envió al Poder Legislativo la ley de presupuestos, nunca se asignaron los fondos correspondientes que le corresponden por ley a la ley 26.331. Siempre se mandaron porcentajes muy inferiores. Como vimos, el primer año es el año en el que mayor cantidad de fondos se les asignó, y después fue disminuyendo progresivamente hasta ahora estar en un casi 5%. A ver si puedo ver el cuadro, después vuelvo. Ahí si lo ven, acá, si vemos, esto es sin contemplar el 2% de el 2% de lo que es asignado, debería ser asignado en lo que corresponde a las exportaciones de productos provenientes del sector agropecuario o forestal, ¿sí? Como vemos, en el 2010 empezó con un 36%, después fue cayendo, hoy estamos en un 4,8%, ¿sí? Lo que menos hubo fue un 4,6% en 2019. Por lo tanto, no solo que el Poder Ejecutivo
no incluyó en la partida presupuestaria lo que corresponde a la ley, sino que además el Parlamento tampoco, ni los gobernadores a través de sus representantes en el Parlamento, tampoco reclamaron, por lo menos a viva voz, la inclusión de este presupuesto que les corresponde a las provincias. El presupuesto de la ley para bosques, de acuerdo a la ley, corresponde un 70% para compensar a aquellos propietarios que o tienen planes de conservación o tienen planes de manejo, y un 30% para la autoridad de aplicación local para hacer todas las tareas de control, fiscalización, etc. Aquel que su propiedad ha caído en un área verde del mapa del ordenamiento no recibe ningún tipo de compensación. Por otro lado, y como habíamos visto, que la institucionalidad aún sigue siendo débil, sobre todo en muchas de las provincias, eso se traduce en las dificultades en las rendiciones de cuentas de estos fondos. Muchas provincias, hay, por lo menos al 2018, 2019, había por lo menos 7 provincias que no habían podido rendir las cuentas de los fondos que le habían llegado a cada una de esas jurisdicciones para el cumplimiento, tanto de la función propia como de aquello que iba derivado a los privados. ¿Qué es lo que produce esto? Lo que produce es que no se giren nuevamente fondos hasta que esas rendiciones estén hechas. Por lo tanto, muchas de las provincias no están recibiendo fondos por la incapacidad de poder realizar una rendición de cuentas hacia el gobierno nacional, que es el que gira los fondos tal como corresponde. Por lo tanto, con fondos tenemos partidas insuficientes en el presupuesto nacional y dificultades de las provincias en rendir los gastos, las cuentas de aquellos fondos que ya le fueron girados. Después están aquellas cuestiones que están relacionadas al ordenamiento territorial de bosques nativos y en lo que tiene que ver, en primera instancia, con fallas en procesos y criterios. ¿Qué quiere decir esto? No todos los ordenamientos territoriales en todas las jurisdicciones fueron realizados de acuerdo a lo que establece la ley, en primera instancia en lo que tiene que ver con las categorías de conservación, rojo, verde y amarillo, y en lo que tiene que ver con los criterios de sustentabilidad para realizar ese ordenamiento, que son los que se establecían en el anexo de la ley. Fallas en el proceso tienen que ver con aquellas fallas en las que no se habilitó la debida participación ciudadana en las diferentes instancias, e incluso algunas provincias que después, mucho tiempo después lo recompusieron, no habían aprobado su ley de ordenamiento territorial, no habían aprobado el ordenamiento territorial por ley en las legislaturas provinciales. Esas son las dos fallas más corrientes del ordenamiento, a lo que se suma que no hubo una coordinación o una coherencia entre los ordenamientos territoriales de acuerdo a las regiones en provincias vecinas, ¿sí? Se tomaron algunos criterios para ordenar determinado tipo o característica de bosques nativos o bosques nativos en determinada situación, que no se tomó de la misma forma en la provincia vecina, siendo que se compartía el mismo ecosistema. El segundo punto del ordenamiento es la falta de actualización. La ley establece que cada 5 años los ordenamientos territoriales deben ser actualizados en base al principio de progresividad. Esto significa que, y como el objetivo 3 de la ley lo plantea, de esto de conservar los bosques, de orientarse a mantener la misma superficie de bosques nativos que en la actualidad, la actualización debería ser hacia una mayor cobertura de protección de los bosques, o sea, hacia ampliar las zonas mayormente rojas dentro de los ordenamientos. Esas actualizaciones no se dieron solo en 15 provincias, se dieron solo en 15 provincias, el resto aún está pendiente de actualización. No obstante, las actualizaciones tampoco fueron muy, digamos, muy pro conservación, ¿no? Más o menos, salvo algunos detalles, se siguieron manteniendo más o menos similares. Y el tercer problema de los ordenamientos territoriales son lo que se denominan recategorizaciones prediales, que después lo vamos a ver, que son asimilables a los desmontes ilegales. Las recategorizaciones prediales consisten en una actualización parcial del ordenamiento territorial que se da a pedido del propietario, sin ninguna fiscalización y sin ningún proceso participativo.
obviamente es contrario a la ley, viola la ley 26.331, pero algunas provincias, como Salta o Chaco principalmente, se otorgaron para sí, a través de resoluciones provinciales, esa potestad. Sí, a mero pedido del propietario, que le tocó su propiedad cayó en una zona roja o amarilla, pedir una recategorización hacia zona verde y sin ningún tipo de fiscalización o control, y sin ningún tipo de participación ni consenso con las otras partes que trabajaron en el ordenamiento original, se habilita el desmonte, o sea, el cambio de uso del suelo en esa propiedad ilegalmente. Esas recategorizaciones prediales se dieron primero en Salta, después Salta, más allá que otorgó y no volvió hasta atrás hacia esos permisos, sí dio de baja la resolución, y Chaco lo está haciendo más recientemente. Esas recategorizaciones prediales, por ser violatorias a la ley, caen en lo que podemos denominar desmontes ilegales. Estos desmontes ilegales no son por falta de control, sino por la misma intervención de los gobiernos provinciales. Y por otro lado, dentro de lo que es desmontes ilegales, cae todo lo que es la falta de fiscalización y la falta de control, que se da por diferentes motivos, pero uno es el que ya vimos anteriormente, que tiene que ver con la débil institucionalidad ambiental que existen en muchas de las provincias, por falta de recursos, porque no le llegan suficientes recursos por la ley de bosques, y además por falta de infraestructura muchas veces, o por falta de interés político dentro de lo que es el gobierno a nivel de las jurisdicciones. Por lo tanto, como vemos, puntos claves de lo que es la ley de bosques, tanto en lo que es la asignación de fondos, en lo que es la herramienta principal de la ley de bosques, que es el ordenamiento territorial de bosques nativos, y en lo que tiene que ver con sanción y control y fiscalización de los desmontes ilegales, son patas claves de la ley, son patas que tienen deficiencias en la implementación, básicamente por acción de los actores, acción u omisión de los actores involucrados. Una de las cuestiones que surge en la defensa de la modificación de la ley es en lo que tiene que ver con desmontes ilegales, que es incorporar a la deforestación como un delito penal dentro de la norma. Como vamos a ver después, eso es factible de hacer sin modificar necesariamente la ley de bosques. Esto ya lo vimos. Otra de las cuestiones que surgen cuando se habla de modificar la ley de bosques, y como lo vimos acá, esto tiene que ver con desmontes ilegales. Otra de las cuestiones que surge cuando se habla de modificar la ley de bosques tiene que ver con ampliar las áreas, eliminar de los mapas de los ordenamientos territoriales, de los mapas de los ordenamientos territoriales, las áreas verdes. Porque en las áreas verdes la ley está, como dice el ministro, la ley es muy permisiva porque permite los desmontes, obviamente en las áreas verdes, tal como lo establecen los ordenamientos territoriales. Pero cuando vamos a dónde están pasando las cosas, vemos que la mayor parte de la deforestación, o por lo menos el 50%, según datos de la misma Secretaría de Ambiente, se está dando en zonas en las que no están permitidas. O sea, ustedes están viendo por provincias dónde se da, en qué áreas se da mayormente la deforestación. Y se da mayormente en las áreas amarillas, en muchas provincias, como en Santiago del Estero, porque tiene un ordenamiento territorial un tanto particular, o también se da en áreas rojas, ¿sí? Entonces tenemos un problema que es lo que son los desmontes ilegales, porque si hay desmontes en áreas amarillas es ilegal, o caen dentro de lo que son las recategorizaciones prediales que están habilitadas por los gobiernos provinciales, aún siendo violatorias de la ley nacional. Por lo tanto, que la solución pase por borrar de los mapas, de los ordenamientos territoriales, las áreas verdes, no solucionaría necesariamente el problema de la deforestación, porque lo que estamos viendo es que, por lo menos en un 50%, esa deforestación se da por situaciones de ilegalidad o ilegalidad avalada por los gobiernos provinciales.
Dentro de lo que es la modificación de la norma, de la ley, que todavía no se conoce, se han tirado desde el gobierno diferentes líneas de lo que podría incluir, ¿no? Lo que se plantea es, en primera instancia, como les decía, sacar de los mapas, borrar de los mapas de ordenamiento territorial las zonas verdes, para que solamente queden las categorías 1 y 2, la amarilla y la roja. Por otro lado, incorporar a la deforestación como delito penal dentro de la ley 26.331. Esas son las dos líneas que aparecieron como más fuertes dentro de lo que es el discurso de la modificación de la ley. Ahora, y como lo hemos venido viendo, todas estas acciones para mejorar la implementación de la ley son posibles con la ley vigente, no es necesario mejorarlas, porque todos esos instrumentos para poder implementar de forma correcta la ley están dentro de la ley. Por lo que repito lo que decía hace un momento, el problema de la ley de bosques no está en su texto, está en su implementación, por lo tanto modificar el texto no necesariamente derivaría en una mejor implementación. Actualizar los ordenamientos territoriales de bosques nativos para reducir o eliminar las áreas verdes es técnica y legalmente posible dentro de lo que es la ley actual. En primera instancia, se puede hacer de manera simultánea y complementaria dos cosas. Que las provincias actualicen sus ordenamientos territoriales de bosques nativos, avanzando sobre áreas verdes, o disminuyendo o directamente eliminando estas áreas de sus mapas, y al mismo tiempo un acuerdo federal del gobierno nacional con los gobiernos provinciales en el marco del Consejo Federal de Medio Ambiente para establecer metas de cero deforestación. ¿Sí? Metas progresivas o metas más estrictas de reducir la deforestación en todas las provincias argentinas. Eso es técnicamente posible dentro de lo que es la actual ley de bosques. Por lo tanto, llama la atención la idea de enviar un proyecto de ley al Congreso de la Nación, teniendo en cuenta que los legisladores, sobre todo en el Senado, cotejan o actúan en virtud de lo que se plantea en su jurisdicción. Y si un gobernador está de acuerdo con eliminar las áreas verdes, puede hacerlo tranquilamente con la ley actual. Si el gobierno provincial está de acuerdo con el Poder Ejecutivo Nacional de eliminar las zonas verdes de sus ordenamientos, técnicamente puede hacerlo. Por lo tanto, tener que atravesar un proceso de modificación de la ley de bosques dentro de lo que es del Congreso Nacional para hacer esto es por lo menos raro. Si hay un consenso, como planteó en un momento el ministro, si hay un consenso entre los gobernadores para avanzar en esta dirección, pueden hacerlo ya, modificando sus ordenamientos territoriales y realizando un pacto, un marco, un acuerdo federal dentro del COFEMA para comenzar a establecer metas de cero deforestación. Recordemos que el artículo 3 de la ley, donde están los objetivos, establece el objetivo de mantener la superficie de bosque. Por lo tanto, establecer metas de cero deforestación es completamente pertinente dentro de ese marco. Y por otro lado, algo que es factible de hacer y que no se está haciendo hace 11 años, es asignar los fondos correspondientes a lo que establece la ley. En este sentido, ni en los gobiernos nacionales ni los gobiernos provinciales se han preocupado demasiado por reclamar o por negociar en el marco del Congreso Nacional en cada diciembre, cada noviembre, octubre, cuando entra la ley de presupuesto. Por lo tanto, todos estos puntos centrales que tienen que ver con la implementación de la ley y con avanzar hacia un control más estricto de la deforestación y eliminar aquellas áreas en las que hoy la ley es permisiva, según plantea el ministro, puede hacerse tranquilamente con la voluntad política de una correcta implementación de la ley. Por otro lado, se plantea que es necesario para controlar toda la otra parte de desmonte. Ya uno, si elimina la zona verde, quedaría controlar la zona amarilla y roja para que no haya desmontes ilegales. Una de las formas de combatirlo es asignar el presupuesto correspondiente para que las jurisdicciones provinciales puedan controlar esos desmontes a través de la inversión en infraestructura, en capacitaciones, en mayor personal. Pero además está el punto de incluir la deforestación como un delito penal, que eso
puede hacerse con una ley complementaria para modificar el Código Penal, que ya hay en marcha debates dentro del Congreso de la Nación, dentro de tanto de la Cámara de Senadores como la de Diputados, proyectos de ley para realizar esta modificación del Código Penal e incorporar a la deforestación junto con otra cantidad de delitos penales, delitos contra el ambiente, en el Código Penal argentino. Por lo tanto, no es una condición sine qua non modificar la ley de bosques para que la deforestación sea un delito penal. Esto puede hacerse e incluso está en marcha dentro de lo que es el debate por el tratamiento y el debate de estos dos proyectos de ley que existen en cada una de las cámaras. Y por otro lado, hay otro de los puntos que es que, como habíamos visto en las zonas rojas, sobre todo se pide, se demanda un estudio de impacto ambiental para los permisos de cambio de uso del suelo, y uno de los inconvenientes que existen es que cada provincia, como no tenemos una ley de presupuestos mínimos de estudio de impacto ambiental, cada provincia va demandando o pidiendo de acuerdo a su regulación local. También existen en el Congreso proyectos de ley desde hace mucho tiempo que se vienen presentando y representando de leyes de presupuestos mínimos de estudio de impacto ambiental, que además no solamente serviría para esto, sino que serviría para una cantidad de cuestiones más, lo mismo que la modificación del Código Penal. Por lo tanto, existen leyes complementarias que además servirían para otras cuestiones que están en debate en el Congreso de la Nación y por lo que no sería necesario modificar la ley de bosques. Ahora, ¿por qué además de esto hay cuestiones que tienen que ver con un escenario más político y por qué el miedo de muchas de las organizaciones de que se envíe un proyecto de ley de modificación de la ley de bosques? En primera instancia, tenemos el espejo de lo que es la ley de humedales. ¿Sí? La ley de humedales, hubo una efervescencia muy importante el año pasado, con muchísimas organizaciones de la sociedad civil presionando por la sanción de una ley. Se presentaron alrededor de 14 proyectos de ley en menos de 2 meses para regular el uso de los humedales, una ley muy similar en varias de los proyectos de leyes, varios similares a la ley de bosques, muchos, o sea, planteando la idea del ordenamiento territorial como eje, como instrumento eje de la ley, etc. Sin embargo, la ley de humedales sigue durmiendo en el Congreso porque no hay voluntad política de aprobarla, de tratarla, está ahora en la Comisión de Agricultura, porque en los últimos años lo que vamos viendo es un mayor rechazo de los gobiernos provinciales hacia la sanción de las leyes de presupuestos mínimos. Aquellas leyes de presupuestos mínimos que han salido después de lo que fue la ley de glaciares son leyes mucho más, digamos, soft, como puede ser la ley de cambio climático, etc. Leyes que no necesariamente no cambian alguna situación puntual y estructural de lo que es la conservación del ambiente o la relación entre el ambiente y la producción. La ley de humedales sigue estando ahí, tiene más complejidades de lo que fue la ley de bosques, porque además necesariamente tiene que incluir un inventario, lo que hace todo el proceso más prolongado, pero no obstante, la decisión política del debate, la posición de los actores, puede verse en ese debate, por lo que no entenderíamos por qué un proyecto de ley, una modificación de ley de la ley de bosques que sea más ambiciosa, más restrictiva, pasaría sin ningún problema dentro de la Cámara, de ambas cámaras, ¿no? Sería un poco contradictorio con lo que está pasando con humedales. En ese sentido, y vuelvo a insistir, si hay una decisión política de las provincias para avanzar en una modificación más restrictiva de la ley de bosques, lo pueden hacer sin modificarla. Lo que supone, o lo que suponemos, es que esa decisión política no está y lo que se quiere forzar es dentro del Congreso, lo que generaría un problema, porque una vez que se abre la ley de bosques para el debate, puede terminar saliendo cualquier cosa, y en lugar de salir una ley más restrictiva, salga una ley más debilitada. Los que hemos trabajado en la promoción de legislación dentro de lo que es el Congreso,
hemos venido viendo esta resistencia a las leyes de presupuestos mínimos tradicionales a través del tiempo. La última, y la que fue la más conflictiva, fue la ley de, como les decía, la ley de glaciares, y a partir de ahí hubo un rechazo sistemático de diferentes, transversal a todos los partidos, no es que está orientada a ningún partido, transversal, pero muy fuertemente impulsada desde las provincias, de no avanzar con más leyes de este tipo. Y es lo que está sufriendo la ley de humedales. Por lo tanto, abrir el debate parlamentario para modificar cosas que técnicamente y legalmente son posibles con la ley de bosques nos parece que es muy peligroso e innecesario, y es abrir un debate sobre una cuestión de bosques que prácticamente ya está cerrada, la necesidad de la conservación de los bosques y la necesidad de ir avanzando en metas de mayor conservación y la modificación necesaria y legalmente obligatoria de cada uno de los ordenamientos territoriales. Lo que sí impulsamos, o podemos impulsar al gobierno nacional, es que promueva desde el Poder Ejecutivo, sí, el tratamiento y la sanción de estas leyes complementarias, como es la ley de presupuestos mínimos de estudio de impacto ambiental y la de la modificación del Código Penal. Además, existe la posibilidad de mejorar las leyes que en muchos casos son bastante débiles o bastante fuera de tono con la ley nacional, que son las leyes provinciales de bosques nativos, que se desprenden o se deberían desprender de la ley esta de presupuestos mínimos 26.331. Por último, y para no cansar, ¿por qué es importante avanzar en lo que tiene que ver con la correcta implementación de la ley de bosques a nivel nacional? Y es por los compromisos que asumió el país en el marco del Acuerdo de París. La Argentina, si bien la propuesta que presentó el presidente en diciembre del año pasado ante Naciones Unidas y que ahora aumentó en un 2% en la cumbre de líderes, la cumbre climática de líderes convocada por Biden en Estados Unidos, si bien está todavía lejos, como pueden ver con la línea amarilla o la verde, de las metas del 2%, de lo que debería contribuir Argentina para alcanzar a las metas del 2% de acuerdo al Acuerdo de París, o a la meta del 1,5%, el compromiso establecido al 2030 es muy ambicioso teniendo en cuenta los compromisos de los que veníamos, ¿no? La reducción que está planteando Argentina en materia de reducción de gases de efecto invernadero es muy significativa y significa que se deben estos 10 años estabilizar las emisiones de gases de efecto invernadero en nuestro país. ¿Esto qué significa? Es que no podemos emitir más. Tenemos que seguir emitiendo la misma cantidad y empezar a tender a bajar. Para el 2050, que también nuestro país ya se comprometió a ser carbono neutral. ¿Esto qué significa? Que hay que toda nueva actividad productiva, toda nueva actividad energética en el país tiene que ser de cero emisiones o tiene que ser compensada por algún otro sector productivo. Lo que plantea grandes desafíos. Argentina, todos sus compromisos, ha hecho foco en dos sectores, que son los que más fáciles les puede resultar la reducción de emisiones, que son el cambio de uso del suelo, que tiene que ver con deforestación, y lo que es energía. Son los ejes centrales de las NDC, de los compromisos argentinos ante el Acuerdo de París. En energía no venimos demasiado bien, sobre todo en el último tiempo, pero donde se puede enfocar el país mayormente y de forma más económica para reducir sus emisiones es en la deforestación, ¿sí? Es en reducir la deforestación, es la vía más rápida para reducir emisiones y es la vía más económica. Por lo tanto, el rol que cumple la ley de bosques y el rol que cumplen todas las autoridades encargadas de su implementación es importante, y sobre todo es importante los fondos que se puedan adjudicar a la implementación de la ley de bosques, porque, recordemos, es la forma más económica que tiene el país y más rápida, más efectiva de reducir emisiones. Por eso es importante y es muy peligroso que la ley entre a un debate parlamentario en donde las fuerzas políticas y las decisiones políticas en virtud de este objetivo no son claras, incluso en muchos casos son contradictorias. Por eso es que mayormente planteamos esta oposición a la modificación de la ley, no porque creamos que
que la ley es propiedad nuestra, ni porque creamos que sea necesariamente perfecta. Sí, porque a hoy establece las herramientas necesarias para poder llevar adelante lo que el gobierno dice querer llevar adelante. No hay ninguna necesidad de modificación de la norma en ese sentido. Y hasta acá llegué, espero haber sido un poco clara. Muchas gracias, Eugenia, por toda la explicación. No sé si alguien tiene alguna consulta o quiere aportar algo antes de cerrar. Perfecto. Pedro, Sí, Pedro, ¿puedo comentar alguna? sí, sí. Allí, perdón, espera que me voy a poner la cámara. Allí hacía un comentario, Karina, que me parece pertinente para graficar esto, perdón, de, de cuál es el actual contexto para la discusión de presupuestos mínimos. Creo que es claro lo que pasó cuando se discutió el tema incendio. Allí, de toda esa farra de discusiones, se terminó debilitando. Es decir, a lo que se llegó quedó por debajo de lo que teníamos previamente. Es decir, esto creo que hay que hacer una lectura de la correlación de fuerzas que pueda haber en cada momento para lanzarse a ciertas discusiones. Bueno, esto es un poco lo que recién se decía. La explicación está perfecta. Yo me atrevería a hacer algún comentario eh, de por qué, por lo menos a mí me resulta algo que no tiene mucha explicación y que solo genera incertidumbre y desconcierto. Eh, un anuncio de este tipo, que ya viene de cierto tiempo, me es extremadamente raro cuando uno anuncia la reforma de una ley de semejante envergadura y después no viene una segunda, tercera o cuarta oración que explique medianamente cuáles son los objetivos, que han sido explicaciones erráticas y tremendamente herméticas, con lo cual me permito desconfiar. Me parece que no hay, o hay impericia o hay allí algo, no sé con quiénes se está discutiendo. Y cuando digo esto, una segunda cuestión. Cuando yo veo que el ministro dice que está discutiendo recuerdo una foto con Capitanich, el gobernador del Chaco, sobre este tema y que se pusieron de acuerdo sobre la reforma de la ley de bosques, y vos ves que la deforestación en el Chaco continúa, y cuando, como dijo Eugenia, todos los instrumentos están del lado de los gobernadores, me permito desconfiar mucho más. Entonces, por estas razones, creo que quienes proponen esto deben ser mucho más claros. Como ya se dije, los instrumentos existen, y yo creo que acá enfatizo esto que se dijo. Como los instrumentos están, y es una decisión política, y yo creo que hay que ir a deforestación cero, acá lo que hay que hacer es un golpe rápido y contundente. Es decir, acá no podemos entrar en un proceso que, como se vio durante el proceso de la discusión de la ley, hubo una aceleración especulativa por parte de los gobernadores de otorgar permisos. Si ustedes ven ahí la serie histórica que mostró Eugenia, si uno la amplía hacia atrás, puede ver que la deforestación tuvo un pico inmenso producto de los permisos que se otorgaron durante la discusión de la ley de bosques. Es decir, ante la inminencia de que iba a haber una ley de bosques que iba a poner restricciones, los gobernadores, como son pícaros, y en esto yo no les otorgo ningún gramo o,
no les doy ningún tipo de confianza en esto, otorgaron infinita cantidad de permisos para que se deforeste. Es decir, se aceleró. Entonces acá, si esto viene por el lado de la mayor restricción, que ojalá sea así, porque me parece que las áreas verdes deben desaparecer, sin duda, esto tiene que ser un golpe rápido, porque todos aquellos dueños de predios en zonas verdes, yo me acelero para desmontarlo, es decir, de una. Entonces, no puede haber un proceso, y digo, por eso digo, o hay impericia o no sé qué, pero cuando vos empezás a anunciar algo así, lo que estás diciendo es apresúrense a tener los permisos y deforestar antes de que esto sea más restrictivo. Entonces, por eso me parece que la discusión y la deforestación cero se llega mucho más rápido por, por ese acuerdo, y en todo caso puede la ley modificarse para que no haya regresión, sí, pero a ver, disculpen que la haga larga. Como bien dijo Eugenia, la ley generó los reaseguros para que haya una moratoria y eso gatille en todo caso eh, el ordenamiento, y eso gatille el recibir fondos. Si vos no actúas de la misma manera, vas a generar un desbarajuste complejo. Entonces, la voluntad se expresa inicialmente parando todo el mundo la máquina, y en todo caso después modificamos la ley para que no haya reversión a áreas digamos, haya una reformulación de los ordenamientos y no haya regresión. Pero me parece que no se entiende un anuncio sin una explicación y algo que se dilata en el tiempo, que permite justamente que las topadoras sigan trabajando como están en este momento. Seguramente están deforestando. No sé si por el día del 1 de mayo le habrán dado día libre a los que manejan las topadoras. Pedro, si puedo no complementar, pero bueno, por ahí como darle una vuelta más al No, obvio, tema obvio. de lo que están comentando, es esto, ¿no? De que realmente qué más fácil para un gobernador que disponer por sí mismo no se desmonta más en mi provincia, digamos. No tiene que acordar con ninguna de las otras 23 jurisdicciones, ni tiene que ir a una pelea en el Congreso. Entonces, cuando realmente existe la intención de hacer efectiva la ley de bosques en un 100%, digamos, y asumiendo que hay que cumplir con la carbono neutralidad 2050, nada es más fácil que ponerse de acuerdo con uno mismo, ¿no? Entonces, me parece que ahí está un poco el quid de la rareza de esta propuesta de modificar la ley de bosques para obtener una situación mejor. Y por otro lado, el tema de la calidad, Cali mencionaba la impericia, puede ser impericia, calidad, de los proyectos que se presentan en el Congreso Nacional, donde uno realmente no ve si se aprobaran qué cambio positivo producirían en el ambiente, en la calidad de vida, en fin, o cómo modificarían mejor el estado de cosas, o si son eficientes para algo. De hecho, se han aprobado normas de contenido ambiental durante el año pasado, y la verdad es que son bastante malas y se celebran como si fueran buenas. Entonces, eso hace que uno tenga dudas como mucha preocupación, ¿no? Por una eventual reforma de la ley de bosques. Amén de que reformar el Código Penal sería algo mucho más eficiente y mucho más racional desde un punto de vista jurídico, porque cuando uno plantea un delito ambiental, ese delito, esa figura penal, tiene que estar contextualizada en un cuerpo mayor, en lo que hace a penas y otro tipo de cuestiones, como es un código, ¿no? Que tiene todos los delitos. Así que es rara la propuesta. Perfecto, muchas gracias. Si no hay más consulta o aporte,
damos por finalizado y quiero agradecer muchísimo a Eugenia por tomarse el tiempo y explicar también lo que está sucediendo, y a Cali y a Karina por sus aportes. Así que nada, les dejo el sábado libre. Desde ya, mil gracias y nos vemos. Gracias a vos, Pedro, porque siempre estás organizando cosas interesantes. Gracias, Pedro.